Listo, ahora sí muchachos, entonces empecemos a estudiar nuestro segundo tema, el tema de conjuntos. Como yo siempre les he dicho, puede resultar, puede ser muy común que se sientan ustedes familiarizados con este tema, no pasa nada, es un tema eh, que surge en el bachillerato y algunos cursos que uno puede hacer, puede encontrar este tema fácilmente, entonces si están familiarizados, pues muchísimo mejor. ¿Listo? Entonces, pues bueno, eso es lo que nos concierne ahorita, conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Pues básicamente un conjunto es una colección de elementos. Aquí está la definición de conjunto exacta. Un conjunto es una colección de objetos o de elementos. ¿Listo? En primer lugar, pues no nos dicen acerca de, pues no nos dicen nada acerca de cómo pueden ser esos objetos o qué naturaleza pueden tener. En principio, pues pueden ser cualquier cosa, ¿listo? En principio, un conjunto puede tener cualquier tipo de objetos. Por ejemplo, una manera usual de notar un conjunto, pues una manera que uno lo puede encontrar normalmente es una letra mayúscula, ustedes saben, una letra mayúscula, por ejemplo, A, y entonces diremos que A es el conjunto, ¿ves cómo está rayando aquí? A ver, muy raro aquí, a ver, un segundito, si no rayamos en la otra. Que A es el conjunto, está rayando raro aquí, un segundito, entonces rayemos acá, ¿listo? Entonces puede ser una manera usual, algo así. A es el conjunto y uno pues lo primero que hay que escribir es que, bueno, los conjuntos, lo usual es notarlos con letras mayúsculas, ¿listo? Y el conjunto colocarlo entre llavecitas. Y entre las llaves vamos a colocar los objetos que tiene ese conjunto. Por ejemplo, ese conjunto A puede tener una circunferencia, puede tener un triángulo, puede tener un cuadradito, puede tener números, puede tener un asterisco, un signo de admiración, un signo de pregunta, puede tener letras A, E, I, listo. Puede tener cualquier tipo de objetos. Entonces, ahí nosotros diremos que el conjunto A es el conjunto formado pues por estos elementos. Circunferencia, triangulito, cuadradito, el 2, el 3, asterisco, signo de admiración, signo de pregunta, A, E, I, eso sería entonces el conjunto A. Y esa es la manera usual de escribir conjuntos. Letras mayúsculas para escribir el nombre del conjunto y bueno, los elementos se escriben entre estas llavecitas. ¿Listo? Entonces, esa es la manera normal. Y aquí pues un ejemplito, ¿no? Lo mismo, letra mayúscula A es el conjunto de estas tres chicas, Laura, Gabriela y Diana. ¿De acuerdo? Entonces, A es el conjunto pues que tiene esos tres nombres ahí. B podrá ser un conjunto que tiene cuatro palabras, de hecho, tiene la palabra cuadrado, rectángulo, rombo y trapecio. ¿Listo? C es un conjunto de números. Aquí C tiene los números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Y estos tres punticos aquí indican es que la secuencia sigue. Indican que el conjunto no para ahí, sino que esa secuencia de números pues continúa hasta el infinito. Entonces, cuando nosotros queremos colocar un conjunto de tal manera que la secuencia siga y no podemos colocar todos los elementos porque son infinitos, pues colocamos esos tres punticos. ¿Listo? Bueno, y aquí hay otra manera de escribir un conjunto, porque resulta que cuando uno escribe un conjunto, no hay una única forma de escribirlo. ¿Listo? No hay una única forma de escribir conjunto, sino que hay varias formas de escribirlo. Entonces, aquí en este conjunto de lo hacen es colocando algunas propiedades, algunas, digamos, características que tienen los elementos de ese conjunto. Entonces ellos colocan, vamos a ver cómo es que colocan, a ver, aquí. Ok, entonces ellos colocan el conjunto de, entonces lo colocan de esta manera, es el conjunto de todas las X, tales que X es un estudiante, ¿cierto? Activo, matriculado en la Universidad Nacional. ¿Listo? Entonces, esta es otra forma de escribir un conjunto.
colocando una propiedad o varias propiedades pues, que tiene ese conjunto. De hecho, cuando uno escribe un conjunto haciendo el listado de cada uno de los elementos, así como hicimos con el conjunto A, que hicimos la lista de cada elemento, lo pusimos explícitamente, ahí pues nosotros diremos que ese conjunto está escrito por extensión. Aquí está escrito por extensión. Pero mientras nosotros coloquemos una característica del conjunto, diríamos que el conjunto está escrito por comprensión. Entonces, si colocamos características, está escrito por comprensión. Si colocamos los objetos, pues, como tal, está escrito por extensión. ¿Por qué se hace eso? Pues básicamente porque algunos conjuntos puede ser muy difícil escribirlos. Si a mí me dicen, ese conjunto de que está ahí, escríbalo por extensión, pues entonces D comienza pues con D es el conjunto de todos los X, tales que X es un estudiante activo de la Universidad Nacional. Es decir, toca comenzar a escribir pues los estudiantes activos de la Universidad Nacional, ¿cierto? Seguramente estarán ustedes, seguramente estarán pues muchísimos otros estudiantes más. Por ejemplo, va a estar Manuel, va a estar Juan José, por aquí va a estar Manuel, por aquí va a estar Juan José. Bueno, va a estar Camila, va a estar, no sé, Alejandra. Entonces, hay que comenzar a escribir todos los estudiantes que están matriculados de manera activa en la Universidad Nacional. En ese sentido, pues ese conjunto de puede ser un conjunto muy engorroso, puede ser un conjunto muy difícil de tratar, pues porque pues, son muchísimos, ¿no? Pueden ser fácilmente 30,000 nombres que van ahí. Entonces, por eso se escribe por comprensión, para dar una característica, y pues ese conjunto de escrito por extensión aquí es exactamente el mismo que escrito por comprensión acá. Y bueno, esa es una manera de escribir un conjunto también bastante sencilla. Entonces, aquí pues hay que tener cuidado porque ese slash aquí se lee, ¿no? Aquí uno lo lee, D es el conjunto de los X tales que, o sea que ese slash se lee así, tales que X es un estudiante activo de la Universidad Nacional, o algunas veces lo reemplazan por dos punticos. D es el conjunto de las X tales que X es un estudiante activo de la Universidad Nacional, ¿cierto? Activo de la Universidad Nacional. ¿Listo? Entonces, también se podría escribir así con dos punticos, ¿de acuerdo? Y esa es la situación. Entonces, podemos escribirlo por comprensión o por extensión. Todos estos de aquí, de hecho, están por extensión. Yo necesito escribir aquí bien. Ya recuerdo que este programita tenía este programita yo recuerdo que tenía un truquito para escribir bien, pero bueno, lo que pasa es que no es el usual que manejo siempre, pero vamos a ver entonces. Entonces, el conjunto A, el conjunto B, el conjunto C están escritos por extensión, se hace la lista de cada uno de los elementos, y el conjunto D está escrito por comprensión. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les mencionaba. Está escrito por comprensión, sí, pues escribimos propiedades que comparten los elementos del conjunto. ¿De acuerdo? Ese puede ser un ejemplo, pues, bastante común. Miren lo que dice ahí. A es el conjunto de las X, tales que X es un número impar, positivo y menor que 30. Entonces, A es el conjunto de las X, tales que X es un número impar, positivo y menor que 30. Ahí se les está dando varias propiedades a ese conjunto A, ¿no? Dice que A es el conjunto de los X, tales que X es impar, positivo, ¿cierto? Y menor que 30. Entonces, está escrito por comprensión, pero pues se le está asignando varias características a los elementos del conjunto A. Primero, que sea impar, segundo, que sea positivo, y tercero, que sea menor que 30. Si nosotros escribimos este conjunto por extensión, pues entonces quedaría el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, el 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29. ¿Listo? Entonces, por extensión quedaría así. Impares, positivos y menores que 30. Entonces, ese sería el conjunto A escrito por extensión y el conjunto A escrito por comprensión. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Está todo claro hasta ahí?
Bueno, como les decía, este tema, pues seguramente alguna vez lo han tratado, entonces puede ser que se les haga un poquito fácil. ¿Listo? Aquí hay otro conjunto. El conjunto B es el conjunto de las X, tales que X es un entero mayor que -3. Un entero mayor que -3. Entonces, cuando nosotros hacemos el listado o hacemos por extensión, pues ese conjunto va a tener un número infinito de elementos. Va a ser el -2, va a ser el -1, son números enteros mayores que -3. Va a tener al 0, al 1, al 2, al 3 y de ahí para adelante todos los números enteros también positivos van a estar ahí. Entonces, ese conjunto tiene una cantidad infinita de elementos. Incluso, no lo he mencionado, pues, pero uno puede, digamos, simbolizar la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Por ejemplo, si A es un conjunto, ¿cierto? El cardinal de A, es el número de elementos que tiene el conjunto A, Entonces, el conjunto A. Entonces, cuando nosotros hablemos del cardinal de un conjunto, pues estamos hablando del número de elementos que tiene ese conjunto. Y eso lo vamos a simbolizar por pues la letra A, en este caso, que es el conjunto al cual estamos hallando el cardinal, y lo encerramos en dos barritas, así como un valor absoluto más o menos. Eso sería el cardinal del conjunto A. En algunos libros también le ponen así como cardinal de A para indicar, pues, que eso es el cardinal del conjunto A, el número de elementos que tiene A. Así pues, por ejemplo, si nuestro conjunto A fuese el conjunto de las vocales A, E, I o U, escrito por extensión, escrito por comprensión sería así, ¿cierto? El conjunto de los X, tales que X es vocal. Escrito por comprensión sería así, el conjunto de las X, tales que X es vocal. Pues claramente que el cardinal de este conjunto sería 5, ¿cierto? Hay 5 elementos, la A, la E, la I, la O y la U. Eso no lo he mencionado, pues todavía no lo mencionan ahí, seguramente en algún momento lo mencionan, pero siempre que nos refiramos al cardinal de un conjunto, pues estamos hablando del número de elementos que tiene ese conjunto. Y en algunas ocasiones, pues hay conjuntos que tienen infinitos elementos. Entonces simplemente diremos que el cardinal de A es infinito si el conjunto A pues tiene infinitos elementos. ¿Listo? Entonces, esa notacióncita va por ahí. Aquí pues hay algunos ejemplos de conjuntos escritos por comprensión y por extensión. Por ejemplo, el conjunto D de las X, tales que X es un número par y primo. Y bueno, el único número que satisface ser par y primo al mismo tiempo, pues es el número 2. Es el único número que satisface eso. El número que es par y primo al mismo tiempo, ¿cierto? Pero el número, bueno, el conjunto es, el conjunto de los X, tales que X es un número impar y primo, pues bueno, realmente hay infinitos números que satisfacen eso. Infinitos números son impares y primos. Está el 3, el 5, el 7, el 13, el 19, el 23 y así sucesivamente. Significa entonces que el cardinal del conjunto D es 1, ¿cierto? Hay un elemento en el conjunto D, cardinal del conjunto D es 1, y el cardinal del conjunto E es infinito. Hay infinitos elementos en el conjunto E, ¿de acuerdo? Entonces, ese pues, como anotando eso que está ahí. ¿Listo? Ahora bien, hay un conjunto muy especial que sale pues a menudo y es el conjunto vacío. El conjunto vacío, seguramente ustedes lo recuerdan, el conjunto vacío se define como el conjunto que no tiene elementos. El conjunto vacío es un conjunto sin elementos. ¿Listo? Lo podemos colocar así. La manera usual de notar el conjunto vacío es por esta letra griega phi. Se coloca así, ese conjunto vacío. Eso es lo usual, así lo van a encontrar en los libros. Y lo pueden encontrar así como las dos llavecitas
solitas, ¿listo? Las dos llavecitas solitas. Ese pues entonces significará el conjunto vacío, el conjunto que no tiene elementos. Mucho cuidado aquí porque en algunas ocasiones me he encontrado estudiantes que escriben así, me ponen las llavecitas y me ponen el phi ahí. Eso es incorrecto. Esto no es el conjunto vacío, de hecho, no es el conjunto vacío. Esto no es el conjunto vacío. ¿Listo? Eso simboliza, eso realmente lo que es un conjunto, pues que no dice el nombre, pero es un conjunto. Ahí están las llavecitas que simbolizan conjunto, que tiene dentro esa letra griega phi que está ahí. Entonces, es un conjunto que tiene la letra griega phi, no es el conjunto vacío. ¿Listo? El conjunto vacío siempre va, pues, la letra griega phi o van las llavecitas solas. ¿Listo? Ahora bien, como en nuestro curso tenemos que ser un poco más rigurosos, digamos que esta es la manera intuitiva de definir el conjunto vacío. Esta es la manera intuitiva de cómo nos lo han enseñado. Siempre nos han dicho que el conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos. Siempre nos han dicho eso, pero resulta que eso es una definición intuitiva. Digamos, se puede dar una definición matemática del conjunto vacío. No es posible, pues, dar una definición totalmente matemática del conjunto vacío. Uno puede definirlo así. Voy a colocar aquí el que ya vimos antes, ¿cierto? Que es el de las llavecitas vacías. Y la definición matemática de conjunto vacío es así. Phi es igual al conjunto de las X, tales que X es diferente de sí misma. Esa es la definición matemática del conjunto vacío. Así casi no lo van a encontrar en los libros, puesto que es una definición ya más, digamos, para matemáticos puros. Pero miren lo que está diciendo, nos está diciendo que el conjunto phi, que es el que va a ser el conjunto vacío, ¿cierto? Va a contener todas las X, tales que X sea diferente de sí misma. Y bueno, si uno se pone a pensar qué objeto, qué cosa o qué elemento es diferente de sí mismo, pues resulta que no hay nadie que cumpla eso, ¿cierto? Todos somos iguales, al menos a sí mismos. Entonces, por eso, pues es la definición de conjunto vacío. No hay nadie que satisfaga, no hay ningún X que satisfaga esa definición y por tanto, pues, eso es lo que nos quiere decir aquí. Esta como tal es la definición matemática, pongámosle. Matemática de conjunto vacío. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya está, aquí está el conjunto vacío, la letra griega phi que ponemos ahí, o las llavecitas vacías, ¿cierto? Entonces, ahí está. Ah, bueno, y aquí la anotación que les decía, miren, aquí está, pilas que las llavecitas con la letra griega phi dentro no es el conjunto vacío. No es el conjunto vacío. Es el conjunto que tiene la letra griega phi ahí dentro, pero no es el conjunto vacío. ¿Listo? Ahora bien, resulta que cuando queremos expresar, cuando nosotros tenemos un conjunto, por ejemplo, el conjunto de las vocales, supongamos, nosotros tenemos, por ejemplo, B, el conjunto de las vocales, A, E, I, O y U, ¿vale? Nosotros ya dijimos que B pues, se puede escribir por comprensión así, X tales que X es vocal. ¿Listo? Resulta que si queremos indicar que un cierto elemento pertenece o no pertenece al conjunto B, pues tenemos un símbolo, ¿no? Entonces, seguramente lo recuerdan también, pero pues vamos a colocarlo. Si nosotros queremos indicar, por ejemplo, que la A es un elemento de B, pues entonces nosotros utilizamos el símbolo como esta más o menos aquí. Esa E que está ahí, la utilizamos pues para referirnos, para hablar de que A pertenece al conjunto B. ¿Listo? A pertenece al conjunto B. Asimismo, pues nosotros podemos indicar que E pertenece al conjunto B, que I pertenece al conjunto B. Todos estos son elementos del conjunto B. Y que U pertenece al conjunto B. Y cuando queremos referirnos a que no pertenece, utilizamos entonces
ese mismo símbolo, pero con una, digamos, con un slash atravesado, con un palito atravesado. Por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, el 2 no es un elemento del conjunto B, ni por ejemplo, yo qué sé, triangulito es un elemento del conjunto B, porque pues los elementos del conjunto B son solamente vocales. Así pues que nosotros utilizamos el símbolo esta E, ¿cierto? Para indicar que pertenece, y esa E con el palito atravesado para indicar que no pertenece. ¿Listo? Entonces, esos son los símbolos que manejamos en ese caso. Así pues, aquí está, símbolo de pertenece para indicar de que es un elemento del conjunto, y símbolo de no pertenece, aquí está, para indicar que no es un elemento del conjunto A. ¿Vale? Muchachos, ¿hasta ahí está claro? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Bueno, Todo claro, profe. listo, muy bien, entonces eso me alegra. La verdad es que el tema es bastante tratable, entonces me alegra que vaya quedando claro. ¿Listo? Entonces, bueno, A pertenece, no pertenece, ya hablamos de eso. Ahora, por supuesto, podemos hablar de un conjunto de referencia o un conjunto universal. Resulta que siempre que tenemos un conjunto, siempre que tenemos un conjunto, algunas veces es importante tener un conjunto de referencia o un conjunto universal, ¿vale? Es importante tener un marco de referencia, hay veces. Por ejemplo, si yo qué sé, por ejemplo, M fuese, por ejemplo, el conjunto de los X, tales que X es estudiante de matemáticas, pongamos, de la Universidad Nacional, de la UNAL, ¿cierto? De la Universidad Nacional. Entonces, los elementos de X son todos los estudiantes de matemáticas de la Universidad Nacional. ¿Listo? Ese es nuestro conjunto M. Y como les decía, algunas veces eh, es importante tener un marco de referencia. Puede ser que el ejercicio que estemos haciendo requiera un marco de referencia, puede ser que el problema que estemos tratando pues requiera saber ese marco de referencia, y pues bueno, es importante a veces tenerlo. Hay veces que el marco de referencia hasta nos lo da el ejercicio, hay veces que el marco de referencia no nos lo da el ejercicio, sino que nosotros tenemos que, digamos que de alguna manera, deducirlo. Y pues de esa forma, marcos de referencia o conjuntos universales pueden haber varios. Por ejemplo, uno que me puede servir aquí, ¿cierto? Es que el conjunto universal, pues por ejemplo, podría ser el conjunto de todos los X, tales que X es estudiante de la Universidad Nacional. Ese podría ser un marco de referencia. Nuestro universo serán todos los estudiantes de la Universidad Nacional, por ejemplo. Y nuestro conjunto M se refiere únicamente a aquellos estudiantes de la Universidad Nacional que son estudiantes de matemáticas. Entonces tenemos un marco de referencia ahí. ¿Listo? Pero repito, no necesariamente es el único marco de referencia que nos puede servir. Otro estudiante dirá, por ejemplo, bueno, no, mi marco de referencia será X, tales que X es estudiante de la Universidad Nacional, pero de ciencias básicas. Por ejemplo, ese podría ser otro marco de referencia. X, tales que X estudiante de la Universidad Nacional, pero de ciencias básicas. Por supuesto que en ciencias básicas van a estar, por ejemplo, los de matemáticas, que son los del conjunto M, van a estar los de física, van a estar los de química, van a estar los de biología. Entonces, van a haber una serie de carreras pues, que también pueden estar ahí. Y por supuesto, pues es un marco de referencia para nuestro conjunto M. O sea que para ese conjunto M ya hemos hallado al menos dos marcos de referencia que nos pueden ser útiles. ¿Listo? Por ejemplo, otro, ¿a alguien se le ocurre de pronto uno? ¿A alguien se le ocurre otro marco de referencia que nos puede servir? Bueno, muchachos, otro marquito de referencia que nos pueda servir para ese conjunto M de ahí. ¿Nada?
no les ocurre ningún marquito de referencia ahí. Entonces, podríamos colocar, por ejemplo, X tales que X es miembro de la comunidad educativa de la Universidad Nacional, por ejemplo, algo así. El otro marco de referencia puede ser, por ejemplo, el conjunto de los X, tales que X es miembro de la comunidad educativa de la Universidad Nacional. Ya sabemos que la comunidad educativa pues no solamente contiene los estudiantes, sino que aparte de los estudiantes contiene docentes, contiene directivos, contiene, bueno, todos los que convivamos de alguna manera en la universidad, pues somos miembros de la comunidad educativa, ¿cierto? Secretarios, bueno, todos, absolutamente todos. Entonces, ese puede ser un marco de referencia aún más grande. ¿Listo? Y así como se nos ocurrieron estos tres marcos de referencia, puede ser que no sean los únicos. Puede ser que llegue otra persona, encuentre otro y otro y otro, y bueno, está bien. Todos nos pueden servir. ¿Listo? Y eso es lo que se refiere aquí. Cuando nos dicen conjunto universal o conjunto de referencia, pues es eso. Un marco de referencia en donde va a vivir nuestro conjunto. Algunas veces es necesario, algunas veces no es necesario. Aquí, por ejemplo, A es el conjunto de los X, tales que X es un número primo, ¿cierto? A es el conjunto de los X, tales que X es un número primo. Entonces, ¿qué nos puede servir de marco de referencia? ¿Letras? Pues no, obviamente no, porque pues estamos hablando de que A es un conjunto de números primos, entonces no nos puede servir letras ni colores. ¿Nos puede servir números reales? De pronto sí, este de aquí podría ser útil. Este de aquí podría ser un marco de referencia, puesto que los números primos, pues en particular, son números reales. ¿Listo? Números naturales también puede ser un marco de referencia, puesto que los números primos, en particular, pues son números naturales. ¿Listo? Entonces, el conjunto referente, donde se puede hablar de la propiedad del conjunto, lo tomamos como un conjunto universal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Bueno, ejemplo de conjunto universal es lo que decíamos, el conjunto de los naturales no servía para ese conjunto, puesto que eran números primos los que estamos allá, hablando de los números enteros también nos sirve, los números reales también nos sirve, puesto que eso pues es lo que estamos hablando ya, ¿cierto? El conjunto de los números primos. Entonces, esos pueden ser de utilidad en el caso anterior. ¿Listo? Ahora bien, con esto en mente, comencemos ahora sí a operar conjuntos. Comencemos a ver cómo se operan conjuntos. Ya sabemos que son conjuntos, ya sabemos cuando un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto, ya sabemos cuando tenemos un marco, cuando necesitemos un marco de referencia, cómo lo podemos obtener. Ya sabemos que el marco de referencia no es único, el conjunto universal no es único, sino que puede depender pues de muchas cosas. Puede ser que el ejercicio nos diga cuál es el conjunto universal, puede ser que nosotros tengamos que deducirlo también, no importa, pero pues el marco de referencia o el conjunto universal no es único. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de qué significa que un conjunto sea subconjunto de otro. Es decir, que tengamos dos conjuntos A y B. ¿Qué significa que A sea subconjunto de B? Entonces, si nosotros tenemos dos conjuntos A y B, ¿cierto? Para indicar, estos son conjuntos, para indicar que A es subconjunto de B, nosotros utilizamos ese simbolito que ustedes seguramente lo han visto, que es como una C, ¿cierto? Este símbolo de aquí es el usual para indicar que A es subconjunto de B. ¿Qué significa eso? Pues bueno, significa que si hacemos gráficamente esto aquí pequeñito, si nosotros tenemos por aquí nuestro conjunto universal, este puede ser nuestro conjunto universal, tenemos por ejemplo nuestro conjunto A por aquí, este va a ser nuestro conjunto A. ¿Qué hace así? Subconjunto de B significa que el conjunto B es más grande que A, ¿cierto? Entonces el conjunto azul va a ser el conjunto B. Eso es lo que significa. Significa que el conjunto A es una partecita del conjunto B. ¿Listo? Significa que el conjunto A va a estar metido dentro del conjunto B. Eso, por supuesto, tiene una definición matemática. ¿Cuál sería la definición matemática? La definición matemática es la siguiente, que si nosotros tenemos un elemento X que pertenece
al conjunto A, ese elemento X está en el conjunto A. Como A es subconjunto de B, pues ese elemento X automáticamente debe pertenecer al conjunto B. Esa es la definición matemática de subconjunto. Si nosotros tenemos un elemento X que pertenezca al conjunto A, pues para que sea subconjunto de B, el elemento X también debe pertenecer al conjunto B. Es decir, nosotros podríamos colocarlo así. A es subconjunto de B, A es subconjunto de B, sí. Y miren cómo lo voy a colocar. Vamos a comenzar a utilizar los símbolos que utilizamos la clase pasada. Sí, para todo X que pertenece a, o coloquémoslo así, si para todo X, voy a colocarlo ahí. Si X pertenece a, entonces X pertenece a B. Y mucho cuidado porque entonces ya comenzamos a usar la simbología que aprendimos la clase pasada. Miren lo que estamos diciendo ahí en el lenguaje simbólico. Estamos diciendo que el conjunto A es subconjunto del conjunto B, sí, ¿cierto? Y aquí entonces utilizamos cuantificadores. Aquí decimos que para todo X ocurre lo siguiente. Si para todo X ocurre lo siguiente. Si llega a suceder que X es un elemento de A, si llega a suceder que X es un elemento de A, entonces el condicional, esa flechita es el condicional, entonces tiene que pasar que X es un elemento de B. Justamente lo que les estaba diciendo en el gráfico. Si X es un elementico de A, pues entonces X debe ser un elemento de B. Esa es la definición matemática de contenencia. Miren que aquí está efectivamente lo que estábamos diciendo. Miren lo que ahí está. Nosotros tenemos que A es subconjunto de B. Si para todo X, nosotros tenemos que si X llega a ser un elemento de A, pues entonces automáticamente X debe ser un elemento de B. Gráficamente, pues, nosotros podríamos decir eso, ¿no? Gráficamente nosotros podríamos decir que esto, ¿no? Esto sería gráficamente. Gráficamente, todo elemento de X de A, pues automáticamente pertenece a B. ¿Listo? Cuando no son subconjuntos, cuando no hay una relación de subconjunto entre dos conjuntos, pues uno lo escribe así, ¿no? Pues coloca A y coloca pues el simbolito de subconjunto y lo atraviesa con ese palito normal. Y esto significa que A no es subconjunto de B. Significa que A no es subconjunto, no es subconjunto de B. Esto significa que A no es subconjunto de B. Cuando esto falla. ¿Listo? Cuando esto falla. Entonces, cuando no sucede que para todo X que pertenezca a, también X pertenece a B, entonces, pues, nosotros escribiremos algo así. Para indicar que no es subconjunto, pues lo que debemos tener posiblemente es algo así, ¿no? Por ejemplo, este puede ser A, este puede ser A, por aquí puedo hacer AB, por aquí puedo hacer AB, listo, este puede ser B. Y para que no sean subconjuntos, pues lo que debe suceder es que por aquí afuera debe existir un elemento de A, pues que no esté metido en B. Eso es lo que debe pasar. El conjunto B es esa circunferencia azul y todo lo que esté dentro de la circunferencia azul es el conjunto B. Todo lo que esté en la circunferencia roja es el conjunto A. Y bueno, para que no sea un subconjunto, entonces debe suceder es que existe un elemento X, tales que X pertenece a, existe X, tales que X pertenece a, y X no pertenece a B. Esa sería entonces, digamos, la característica que tiene que tener un conjunto para que no sea subconjunto de otro conjunto, que exista un elemento que pertenezca al conjunto A y que no pertenezca al conjunto B. Esto indicaría que A no es subconjunto de B. Y miren que aquí también sale a relucir lo que decíamos en la clase pasada. Recuerden que la clase pasada estábamos hablando acerca de cómo negar
cómo negar un cuantificador. ¿Listo? Aquí hablábamos nosotros de que la negación de un cuantificador universal, pues era un existencial, ¿cierto? Y entonces, pues bueno, aquí se ve eso. Aquí nosotros estamos negando para todo X, tales que X pertenezca a, entonces X pertenece a B, pues estaría, existe X, tales que, entonces ahí se ve que la negación de un cuantificador universal es un existencial. ¿Listo? Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Para indicar que A no es subconjunto de B, pues lo que debe suceder es que existe un elemento, aquí mire que aquí está, un elemento que pertenece a A y no pertenece al conjunto B. Aquí sería una gráfica entonces de un subconjunto, justamente como la hicimos. Esto fue lo que hicimos hace rato, ¿cierto? Una gráfica tal cual la hicimos hace ratico. Y eso pues entonces, A en ese caso, A es subconjunto de B, ¿cierto? Bueno, propiedades de ser subconjunto. En primer lugar, seguramente ustedes se acuerdan, todo conjunto siempre tiene como subconjunto el conjunto vacío. O mejor dicho, el conjunto vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto. Esa es una primera propiedad. El conjunto vacío, phi es subconjunto de cualquier conjunto A. Entonces, es algo a tener en cuenta. El conjunto vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto A. ¿Listo? Algo a tener en cuenta. El conjunto vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto. ¿Listo? Y otra propiedad que puede tener. Entonces, miren, por ejemplo, esta propiedad. Muy sencilla también. Si A es subconjunto de B, es decir, si A es una partecita de B, y bueno, por otra parte, B es subconjunto de C, es decir, B a su vez es una partecita del conjunto C. Por tanto, entonces A es un conjunto pequeñito, B contiene a ese conjunto A, pero C contiene el conjunto B, que contiene el conjunto A, ¿cierto? Entonces uno diría, pues, con toda tranquilidad que A es un subconjunto de C. Como lo que les decía, ¿no? Si un elemento X está en A, si un elementico X está en A, pues es claro que como está en A y A subconjunto de B, también debe estar en B. Pero si está en B y como B es subconjunto de C, entonces ese X también debe estar en C. Quiere decir que todos los elementos de A, pues al final van a estar en el conjunto más grande de todos, que será el conjunto C. Algo así, ¿no? Este sería el conjunto A, bueno, eso. Ese sería el conjunto A, por ejemplo, un conjunto pequeñito, sería el conjunto A. Un segundito, por favor. A mí se me hace que era. Vamos a ver un segundito, que a mí se me hace que el problema lo daba, era. Un segundito, por favor. La presión. A mí se me hace que la presión era que le provocaba problema ahí. Bueno, ahí parece mejor. Entonces, este va a ser el conjunto A, un conjunto pequeñito, aunque no es la presión seguramente. Está raro este propósito para escribir aquí. El conjunto A es el conjunto rojo, simplemente vamos a colocar. El conjunto B, el conjunto negro, es más grande que el conjunto A, ¿cierto? O sea que el conjunto B puede ser así, este va a ser el conjunto B. Y el conjunto C, coloquémoslo en azul, un conjunto más grande que contiene el conjunto B. Entonces, la situación sería esa. A contiene a B, B está, A está contenido en B está contenido en C y por tanto, pues, A está contenido en C. Entonces, es una propiedad que hay que tener en cuenta, pues, para la contenencia de conjuntos. Y otra cosa importante es que esa contenencia nos da la definición de cuándo dos conjuntos son iguales. Nos da una definición matemática de cuándo dos conjuntos son iguales. Aquí está esa definición matemática. Nos dice que dos conjuntos son iguales si se contienen mutuamente. Es decir, nos dicen, por ejemplo, que nos dicen, bueno, A es igual al conjunto B, dos conjuntos son iguales,
sí se pueden contener mutuamente, es decir, A está contenido en B, pero al mismo tiempo, conjunción, B está contenido en A. ¿Listo? Es decir, si nosotros tuviésemos tuviésemos la situación de que A va a ser en café, este es A, que A está dentro del conjunto B, que va a ser en azul, ¿listo? Aquí está, A está dentro del conjunto B, pero al mismo tiempo el B está contenido en A, pues entonces si tuviésemos esta situación de que A está contenido en B y que B esté contenido en A, pues entonces no tiene otra opción, ¿no? No hay más opción que ser efectivamente el mismo conjunto. Es decir, que esas dos circunferencias se traten de una misma circunferencia, que es el conjunto A igual al conjunto B, que sean las mismas dos situaciones, pues no pueden ocurrir, tiene que ser entonces el mismo conjunto. ¿Listo? Entonces de eso está hablando esta propiedad aquí, o bueno, esta definición ahí. Dos conjuntos son iguales, o dos conjuntos A y B son iguales, si A está contenido en B y al mismo tiempo B está contenido en A. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la situación. Aquí pues entonces, aquí hay algunos ejemplos. Aquí hay unos ejemplitos que valdría la pena pues mencionar. Miren, por ejemplo, nos dicen que B está contenido en A. Es decir, efectivamente, todos los elementos de B están en A. El 2, por ejemplo, el 2 es un elemento de B y también es un elemento de A. El 4 es un elemento de B y también es un elemento de A. El 6 es un elemento de B y es un elemento de A. Y el 8 es un elemento de B y por tanto también es un elemento de A. Eso significa entonces que B está contenido, aquí no puedo rayar, B está contenido en el conjunto A. B está contenido en el conjunto A. No puede rayar. Entonces B está contenido en el conjunto A. Y nos dice que C no está contenido en el conjunto A. Verifiquemos que C no está contenido en el conjunto A. Para verificar que C no es un elemento del conjunto A, nosotros tenemos que lograr identificar un elemento que esté en el conjunto C, pero que no esté en el conjunto A. Y así sucede. El elemento 9 es un elemento que está en C, pero no está por ningún lado en el conjunto A. Entonces, existe un elemento que está en C y no está en A, y eso hace que A no sea subconjunto, que C no sea subconjunto de A. ¿Listo? Muchachos, preguntas, están como muy callados hoy. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, una pregunta. Dime. Es decir, que cuando hablamos de un subconjunto, todos los elementos tienen que estar en el otro conjunto. Exactamente. Todos los elementos del que nosotros creemos que es el subconjunto, ¿cierto? Todos los elementos del subconjunto tienen que estar dentro del otro conjunto más grande. Si al menos uno falla, deja de ser subconjunto. Mira que aquí lo que está pasando es exactamente eso. Todos los demás elementos cumplen, porque mira que el 1 está en C y el 1 está en A, o sea que cumple. Un elemento del C está en A, o sea que uno dice, bueno, puede ser un buen indicio de que sea subconjunto. El 3 vuelve a cumplir, 3 está en C, 3 está en A. El 5 vuelve a cumplir, 5 está en C, 5 está en A. El 7 vuelve a cumplir, 7 está en C, 7 está en A. Entonces uno dice, bueno, pero ya tengo casi todos los elementos de C dentro de A, o sea que, pues, un buen indicio, mejor dicho, de que esto va a ser un subconjunto. Pero un elementico falla, es el 9. Y con que exista uno, con que haya uno que falle esa propiedad, entonces automáticamente deja de ser subconjunto, sino que, pues bueno, colocamos este simbolito aquí, entonces C no es subconjunto de A, falló un elemento, ¿listo? Todos tienen que estar metidos dentro del conjunto más grande. Ahora bien, el conjunto de partes de X o el conjunto de partes de A, aquí le ponen partes de A, entonces vamos a colocarlo así. Resulta que uno pues
tiene un conjunto A, sea A un conjunto, y resulta que uno con ese conjunto A puede formar un conjunto o puede tener un conjunto mucho más grande que ese conjunto A, que es el conjunto de partes de X. El conjunto partes de X, o partes de A, perdón, yo digo como mucho partes de X porque pues, pienso que estoy como con la variable X, pero no. El conjunto partes de A se simboliza así, de hecho, con esa P como digamos caligráfica más o menos. Aquí la ponen así, con una P un poquito caligráfica. Ese conjunto partes de A se refiere, es el conjunto partes de A, es el conjunto, pongámosle otra vez, es el conjunto de todos los subconjuntos de A. Bastante complicado, la verdad, el conjunto partes de X. ¿Listo? ¿Por qué? Bueno, ahí dice, parte de X es el conjunto de todos los subconjuntos del conjunto A. Entonces, veamos a ver qué conjuntos tendría, por ejemplo, o qué elementos tendría partes de X. Entonces, supongamos un caso. Primer caso, supongamos que A tiene un elementico. Supongamos que A, aquí voy a colocarle mejor, segundo caso. ¿Listo? Ahora hacemos el primer caso. Segundo caso. Supongamos que A tiene un elementico. Supongamos que A es el conjunto solamente de la letra A. Un elementico nada más. El cardinal del conjunto A es un elementico en el conjunto A. Resulta que partes de A tiene dos elementos, tiene dos subconjuntos. Ese conjunto A de un elementico tiene dos subconjuntos. Partes de A va a tener, primero recuerden, partes de A es el conjunto de los subconjuntos de A. Entonces, el primer elemento que va a tener partes de A es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque dijimos que vacío era el subconjunto de cualquier conjunto. Y en este caso estamos buscando todos los subconjuntos de A. ¿Listo? Entonces, el primer conjunto o el primer elemento de partes de A es el conjunto vacío. Ese siempre va a estar por la propiedad que dijimos que el conjunto vacío era subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, el vacío siempre va a estar ahí. ¿Listo? Y segundo elemento que va a estar aquí es el mismo A. ¿Listo? Es el mismo A. En este caso, partes de A contiene dos elementos. Contiene al conjunto vacío y contiene al mismísimo conjunto A que está ahí, que lo puse ahí, en la A, pues encerrada en la llavecita. Entonces, cuando A tiene un elemento, partes de A tiene dos elementos. ¿Listo? Si A tuviese dos elementos, entonces partes de A se complica un poquito. Si A tuviese dos elementos, por ejemplo, la A y la B, ¿listo? Entonces partes de A tiene más todavía, porque entonces partes de A sería así. Primero va a tener al conjunto vacío que siempre va a estar, y luego va a comenzar a tener todos los subconjuntos de ese conjunto A. Entonces, puede tener, por ejemplo, a la letra A como subconjunto, puede tener, por ejemplo, a la letra B como subconjunto, ¿listo? Puede tener la letra A, sí, está bien, bueno, vacío, listo, está bien. Puede tener la letra A, está bien. Puede tener la letra B, está bien. Puede tener al mismo conjunto A, AB, listo, está bien, ahí. Entonces, miren lo que sería partes de A. Aquí es importante resaltar, voy a colocarlo con resaltador, lo siguiente. En primer lugar, el conjunto partes de A es un conjunto cuyos elementos son otra vez conjuntos, ¿no? Es algo que es al principio un poquito difícil de entender. Pero partes de A, los elementos de partes de A son otra vez conjuntos. Por eso es que para colocar a este primer conjuntico, a este que lo voy a colocar aquí en el resaltador, de pronto con otro color, que se note un poquito más, en verde, por ejemplo,
Miren que cuando yo coloqué a este elemento de partes de A, voy a darle a esta zoom, yo le puse las llavecitas a los lados para indicar que estoy hablando de un conjunto, porque los elementos de partes de A son conjuntos. Si yo pongo, por ejemplo, partes de A, pongo vacío, pongo A, pongo B, pongo, por ejemplo, yo que sé, A, B, por ejemplo, así, si lo pongo así, ahí estaría mal, sería incorrecto. Eso no es partes de A. ¿Por qué? Porque el segundo y el tercer elemento, que son estos que estoy subrayando aquí, este y este, no son conjuntos, son elementos, son elementos. Para volverlos conjuntos, yo debo colocarlos así como los pusimos acá, entre llavecitas. Entonces, hay que aclarar mucho y hay que tener bien claro eso. Los elementos de partes de A son conjuntos. Por eso no es correcto colocarlos así solitos como los puse ahí. Eso sería incorrecto, estaría mal. Si me ponen en un parcial, por ejemplo, eso de que partes de A, esos son elementos de partes de A, automáticamente estaría incorrecto. El primer y el último elemento son correctos. Aquí este primer es correcto porque eso es un conjunto y este acá también es un conjunto, pero estos dos de aquí están fallando. Estos dos de ahí están mal. ¿Listo? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Los elementos de partes de A son conjuntos. ¿Listo? Y bueno, así a medida de que el conjunto A va aumentando en elementos, el conjunto partes de A también va aumentando en elementos. Ya dijimos, si A tiene un elemento, el conjunto partes de A tiene dos. Si A tiene dos elementos, AB, el conjunto partes de A tiene cuatro. Si A tiene tres elementos, A, B y C, el conjunto partes de A tiene 8 de hecho. ¿Listo? Tiene 8 elementos de hecho. Entonces, partes de A sería, vamos a ver qué sería. En primer lugar, vacío siempre va a estar. El vacío siempre está ahí metido. Va a ser el A como conjunto, repito, la B como conjunto, la C como conjunto, ¿listo? Y después voy a comenzar a combinar, por ejemplo, a B como conjunto, por ejemplo, a C como conjunto, por ejemplo, BC como conjunto, y por supuesto estará el mismo conjunto A que son A, B y C. ¿Listo? Y eso será partes de A con tres elementos. Estará el conjunto formado por la letra A, el subconjunto formado por la letra A, el subconjunto formado por la letra B, el subconjunto formado por la letra C, el subconjunto formado por las letras A y B, el subconjunto formado por las letras AC, el subconjunto formado por las letras B, C y el subconjunto formado, pues que es el mismo A por las letras A, B y C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. ¿Listo? En general, bueno, y en el caso 1, pues si A es el conjunto vacío, ¿vale? No lo hicimos al principio, pues partes de A será exactamente eso. El conjunto formado por el único subconjunto que tiene el conjunto vacío, que es el mismo conjunto vacío. En general, entonces, si nosotros tenemos que el conjunto A es el conjunto vacío, denme un segundito, por favor, muchachos. Listo, continuamos. Listo. Otra vez, un segundito, por favor.
Listo, muchachos, qué pena con ustedes. ¿Me escuchan bien, cierto? Es que una llamada que estaban haciendo y ya han marcado como 10 veces y se me hizo raro ya. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ah, listo, perfecto. Qué pena con ustedes de nuevo. Vamos a continuar entonces. Bueno, y vamos a sacar una fórmula general para el conjunto partes de X, ¿cierto? O partes de A, mejor dicho. Entonces dijimos, cuando el conjunto partes de A tiene 0 elementos, o es el conjunto vacío, partes de A pues tiene un elemento. Cuando tiene un elemento, el cardinal del conjunto A es 1, pues partes de A tiene 2. Cuando tiene 2 elementos, el conjunto A, cardinal de A es 2, partes de A tiene 4, cuando el conjunto A tiene 3 elementos, partes de A tiene 8, y bueno, pues eso nos saca facilito una fórmula general para eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Pues que si el conjunto A o el cardinal del conjunto A es n, es decir, tiene n elementos el conjunto A, entonces el cardinal de partes de A es 2 a la n, ¿cierto? Simplemente es eso. Entonces el número de elementos que tiene partes de A es 2 a la n, donde n es el número de elementos que tiene el conjunto A, ¿de acuerdo? Esa sería pues la formulita ahí. ¿Listo? Aquí están todos los ejemplitos que hemos hecho. Aquí está pues todo lo que hicimos a mano. Aquí hay algunas propiedades, que si A es subconjunto de B, entonces partes de A pues es subconjunto de partes de B. Efectivamente, pues si el conjunto A es pequeñito y el conjunto B es más grande, lo contiene, pues el conjunto de partes de B contendrá más elementos todavía que el conjunto de partes de A. Por eso es que sucede eso. ¿Listo? Y justamente lo que dijimos, si nosotros tenemos un conjunto A con un número finito de elementos n, entonces partes de A tiene 2 a la n elementos. Justamente la cuenta que acabamos de hacer. ¿Listo? Y ahora sí, con todo esto, espero que esté claro ahí o alguna pregunta está ahí, muchachos. Con todo esto en mente, entonces ahora sí es tiempo de que operemos los conjuntos, de que hagamos las operaciones entre conjuntos. Realmente es sencillo operar conjuntos. Resulta que uno así como en los números, uno puede sumar números, restar números, multiplicar números, dividir números. Es decir, para los números uno tiene estas operaciones, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, ¿cierto? Para los números uno tiene esas operaciones básicas que sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno suma números o resta números o multiplica números o divide números, el resultado es otro número, ¿cierto? Es otro número. Pongámosle así. Cuando uno suma, resta, multiplica, divide números, pues le da como resultado otro número diferente. Lo mismo pasa en conjuntos. Uno tiene unas ciertas operaciones básicas que cuando las hace, que cuando las aplica, pues el resultado de esas operaciones básicas son otra vez nuevos conjuntos. Entonces, operaciones entre conjuntos. ¿Qué operaciones conocemos? Operaciones entre conjuntos. ¿Qué operaciones conocemos? Conocemos entonces la unión, por supuesto, está la unión de entre conjuntos, está la intersección entre conjuntos, está la diferencia, está otra operación un poquito más rara que le llaman diferencia simétrica. Diferencia simétrica y está el complemento. Esas son las operaciones entre conjunto, complemento. Son las operaciones entre conjunto. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a hacer una unión, pues lo normal es, digamos, hacer este símbolo que es como una U al derecho, normal, una U normal. Ese simbolizaría, pues, el conjunto A unido al conjunto B. ¿Listo? La intersección la hacemos con la U al revés. A intersección B se simbolizaría así, A intersección B, entonces esa U al revés. La diferencia, sí es la misma diferencia que utilizamos en números, la resta, entonces para hacer A menos B, simplemente A menos B,
O en algunos libros de pronto ustedes pueden llegar a encontrar como A, ese palito así como atravesadito, B. Eso pues sucede en algunos textos, no en todos, pero en algunos pasa así. ¿Listo? La diferencia simétrica, se utiliza la letra griega delta, entonces A, delta B, simbolizará la diferencia simétrica entre los conjuntos A y B. ¿Listo? Y para el complemento, lo usual es utilizar una C como superíndice, o sea, el complemento del conjunto A uno lo hace colocando esa C en la parte superior, o incluso en algunos libros colocan es una apóstrofe ahí en la parte superior. Entonces, son maneras de escribir ese complemento, pues que pueden ser útiles. Lo demás sí siempre los vamos a encontrar. A unión B siempre la vamos a encontrar así, a intersección B siempre vamos a encontrar así. A diferencia, cualquiera de estas dos formas, diferencia simétrica siempre va a ser con la letra delta y el complemento pues puede ser con la C arriba o con el apóstrofe arriba, pues que se puede utilizar. ¿Listo? ¿Cómo hacemos la unión? La unión realmente es muy sencilla. Vamos a ver cómo se hacen estas operaciones. Incluso las podemos hacer hasta en Paint, que es como el más sencillo ahí. Voy a utilizar Paint para esto. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a colocar por aquí un conjunto universal, un conjunto de referencia, un marco de referencia que siempre vamos a tener. Ese va a ser nuestro conjunto universal. Ese va a ser nuestro conjunto universal, nuestro marco de referencia. ¿Listo? Por aquí en color negro coloquemos nuestro conjuntico A. Por aquí está. Este va a ser nuestro conjunto A. Ese va a ser nuestro conjunto A. Ese va a ser nuestro conjunto A. ¿Listo? Y hagamos en azul nuestro conjunto B. Entonces, aquí quedaría en azul nuestro conjunto B. En azul. Ahí está. ¿Listo? Ahí está en azul nuestro conjunto B. Voy a copiarlo aquí. Nuestro conjunto B. Voy a copiarlo, a ver si de pronto podemos trabajar ahora con él. Entonces, si nosotros queremos hacer la unión entre A y B, lo primero es entender cómo funciona esto del conjunto A, cómo funciona esto del conjunto B, cómo funciona eso del conjunto universal. Entonces, quiero comentarles lo siguiente. Simplemente, pues, a manera de comentario, el conjunto universal lo es todo, ¿cierto? El conjunto universal es el universo. Significa que si a mí me dicen pinta el conjunto universal, pues yo pinto esta región de aquí, esto y esto. Todo eso que está pintado en amarillo en este momento, pues es el conjunto universal, es absolutamente todo, ¿listo? Todo el conjunto amarillo es el conjunto universal, ¿de acuerdo? Si me dicen qué es o cuáles son los elementos del conjunto A, pues entonces los elementos del conjunto A es todo lo que yo voy a encontrar dentro de la circunferencia negra del conjunto A. Los elementos del conjunto A es todo lo que yo voy a encontrar dentro de la circunferencia negra del conjunto A, es decir, esta zona de aquí. ¿Listo? Ese es el conjunto A. Si me dicen el conjunto B, entonces el conjunto B corresponde a todo lo que está dentro de la circunferencia azul del conjunto B. ¿Listo? Entonces, si me dicen A unión B, es tome los elementos de A y únalos, añádalos con los elementos del conjunto B. Significa que al conjunto amarillo ahí que está el conjunto A pintado, le añado los elementos del conjunto B que está pintado en este momento de amarillo. Al final de cuentas, si uno de esas dos secciones, pues obtendré esta zona de aquí. Todos los elementos que estén comprendidos, que estén dentro de esa zona verde en este momento, pues se refieren a la unión entre A y B. Entonces, A unión B, ¿cierto? Matemáticamente, A unión B, voy a colocarlo por aquí, A unión B está hablando de todos los elementos X, tales que o bien sucede una cosa, X es un elemento de A o X es un elemento de B. A unión B se refiere a eso, a los elementos X tales que o bien son elementos de A o son elementos de B. Por eso es que la unión está
digamos, relacionada con la disyunción. Miren que aquí está la disyunción, que es la O en el lenguaje natural, ¿no? O X pertenece a A o X pertenece a B. Puede pertenecer a los dos. Entonces, gráficamente la unión sería eso. Todo lo que está en la zona verde en ese momento es la unión. Si yo hago la intersección, pues voy a pedir, a ver si pega acá, ojalá que pegue ahí, listo. Para hacer la intersección, entonces, ¿cuál es la intersección entre dos conjuntos? Pues si ya sabemos nosotros que en este momento todo lo que está aquí en amarillo es lo que está comprendido, es lo que pertenece al conjunto A, y todo lo que estoy pintando en ese momento de amarillo es lo que pertenece al conjunto B, la intersección se refiere a la zona común, a los elementos que están dentro de la zona, dentro del conjunto A y al mismo tiempo dentro del conjunto B. Es decir, se refieren a esta zona que estoy pintando en este momento. Todos los elementos que estén en esa zona cumplen la característica de estar al mismo tiempo en la circunferencia negra de A y al mismo tiempo en la circunferencia azul de B. Y esa es exactamente la intersección. La intersección entre dos conjuntos, esto es A intersección B, se refiere a todos los X tales que X es un elemento de A, pero al mismo tiempo X es un elemento de B. Entonces, sucede eso. Al mismo tiempo X es de A y al mismo tiempo X es de B. Miren que aquí utilizamos la conjunción. Entonces, la unión está más relacionada con la disyunción, con la letra O en español, y la intersección está más relacionada con la letra I, con la conjunción, pues en el lenguaje de la lógica. Entonces, la intersección son todos los elementos que son comunes tanto a como a B. ¿Listo? Asimismo, pues, la siguiente operación es la diferencia. Entonces, abramos otro Paint y peguemos esto acá. Y lo mismo, ¿no? La diferencia se refiere a, si vamos a hacer la diferencia entre A y B, por ejemplo, A menos B, entonces A menos B son todos los X tales que X pertenece a A y X no pertenece a B. Esa sería la definición matemática de la diferencia A menos B. Son todos los X que pertenecen al primer conjunto, que es A, y no pertenecen al segundo conjunto, que es B. Es decir, si el conjunto A es toda esta zona que vamos a pintar, si el conjunto A es toda esta zona que pinto de verde en ese momento, ese es el conjunto A, pues dice que la diferencia entre A menos B es todo lo que está en A, pero quítele, réstele todos los que están en B. Es decir, de esa zona que está en este momentico pintada en verde, que es el conjunto A, yo debo quitar la parte que está dentro del conjunto B. Debo quitar la zona que está dentro del conjunto B. Esa zona de todo ese conjunto A, yo quito la zona que está dentro del conjunto B y me queda esa zona que parece una luna ahí, y esa zona que parece una luna, pues es A menos B. ¿Listo? Es A menos B. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la diferencia entre A menos B. Tome todos los elementos de A y quítele los elementos de B. Tome todos los elementos de A y quítele los elementos de B. ¿De acuerdo? Entonces me queda esa zona de ahí. Si yo hiciera B menos A, simplemente lo voy a colocar aquí para que quede claro. Si yo hiciera B menos A, entonces B menos A sería, por definición matemática, todos los X tales que X pertenece a B y X no pertenece a A. Es decir, B menos A sería, tome todos los elementos de B, eso que está ahí pintado en azul. Y a esos elementos de C, quítele la zona que también está dentro de la circunferencia negra de A. Quítele los elementos de A, o sea que quito esa zona. O sea que esa zona que está pintada en azul en ese momento, esa lunita de ahí, la luna, digamos, derecha, corresponde a B menos A. La zona izquierda es A menos B y la de la derecha es B menos A. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos la diferencia. La diferencia simétrica, incluso, para hacerlo rápidamente,
para que terminemos con estas operaciones, la diferencia simétrica es un poquito más sencilla. Si yo voy a hacer la diferencia simétrica entre A y B, A diferencia simétrica B, si yo hago la diferencia simétrica entre A y B, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es hacer la diferencia entre A menos B, hacer la diferencia entre B menos A y unir esas dos diferencias. Esa es una manera de hacer la diferencia simétrica, es decir, A menos B, ya sabemos, corresponde a la zona verde que pintamos hace rato, que era la luna izquierda. Esa luna izquierda es A menos B, ¿cierto? Y B menos A era la zona que pintamos hace rato en azul, que era la zona, la media luna derecha. Entonces, zona verde corresponde a A menos B, zona azul corresponde a B menos A. La diferencia simétrica es unir esas dos zonas en un solo color, y entonces todo lo que está en este momento pintado de amarillo es la diferencia simétrica entre A y B. Miren que parece mucho a la unión, ¿no? Parece mucho a la unión. De hecho, esta es la unión y la diferencia simétrica se parece mucho a la unión, solo que le quitan el pedacito de la mitad. ¿Listo? Entonces, esa es otra manera, de hecho, de escribir a la diferencia simétrica. La diferencia simétrica también lo podemos hacer como A unión B, quitándole el pedacito de la mitad, que es la intersección A intersección B. Entonces, son dos maneras diferentes de escribir la diferencia simétrica. Esa diferencia simétrica la podemos hacer como A menos B unido B menos A, la podemos trabajar así, o si ustedes prefieren, la podemos trabajar como A unión B menos A intersección B. A la unión quitándole la intersección. ¿Listo? Entonces, gráficamente la diferencia simétrica luce así. De hecho, la diferencia simétrica está más relacionada con la O con tilde. Recuerden que decíamos que la O y la O con tilde eran diferentes en el lenguaje natural, ¿no? La O permite que dos cosas sucedan al mismo tiempo, mientras que la O con tilde no. Y eso es lo que pasa, por eso se quita la intersección, porque la O con tilde quita la posibilidad a que las dos cosas pasen al mismo tiempo, por eso se quita la intersección. ¿Listo? Y finalmente el complemento, bueno, el complemento es un poco más sencillo. Resulta que el complemento, por ejemplo, del conjunto A es todo aquello que le hace falta al conjunto A para hacer el universo. Entonces, el complemento del conjunto A es todo aquello que le hace falta al conjunto A para hacer el universo. El conjunto A, si lo pinto, es este, ¿cierto? Es toda la circunferencia negra. Eso es el conjunto A. Entonces, ¿qué será todo lo que le hace falta a A para hacer el universo? Entonces voy a pintar lo que le hace falta. Lo que le hace falta a A para hacer el universo es esta zona acá afuera, que estoy pintando en rosado, esta zona de aquí, y todo eso que está en este momentico en rosado, es lo que le hace falta al conjunto A para hacer el universo. ¿Listo? Y ese es exactamente el complemento. El complemento, pues, es esa zonita que está en este momentico pintada rosado. Entonces voy a quitarle el color al conjunto A porque no lo necesitamos. Y el complemento es eso. Todo lo que está por fuera del conjunto A. Todo lo que está por fuera del conjunto A. ¿Listo? Todo lo que está por fuera del conjunto A es el complemento de A. Entonces, eso es. Si me pidieran a mí el complemento de B, voy a quitarle color a todo esto. Si me pidieran el complemento de B, pues es todo lo que está por fuera del conjunto B, ¿no? Es esta zona, esta zona, esta zona de aquí. Toda esa zona que está pintada en este momento en azul es el complemento del conjunto B. ¿Listo? Pues bueno, ahí estamos haciendo el complemento de A, entonces vamos a dejar la zona rosada del complemento de A. ¿Listo? Ese sería el complemento de A. Y de eso, pues, es lo que están hablando aquí. A unión B, ahí está la gráfica de A unión B. A intersección B, ahí está la gráfica de A intersección B. Propiedades de la unión e intersección, esto pues hay que pegarle un repasito. Ustedes le pegan un repasito a esas propiedades que son muy fáciles, la verdad. La intersección entre A y B es lo mismo que B intersección A, y así. Hay unas propiedades aquí que hay que repasarlas, ustedes las van mirando. El complemento, ahí está, ese es el complemento del conjunto A, lo que está pintado en ese momento ahí en amarillo, fue lo que hicimos.
Propiedades del complemento, por supuesto, hay que verlas, hay que estudiarlas con detalle, ustedes lo hacen. Incluso cuando tengan su taller de conjuntos, pues también seguramente ahí tienen que estudiar estas propiedades de complemento. ¿Listo? Diferencia, ahí está, A menos B, fue lo que hicimos hace rato, ¿cierto? A menos B. Y bueno, propiedades de la diferencia también. ¿Listo? Diferencia simétrica, miren, la que hicimos ahí, es la unión quitándole la intersección. Entonces, pues ahí están las propiedades de la diferencia simétrica. ¿Listo? Ah, bueno, y aquí nos faltó una pequeña operación que no la hemos dado y creo que con esta podemos entonces terminar. Vamos a dar esta pequeña operación que aquí no la dimos, pero bueno, no hay problema. ¿Listo? Entonces, una vez analizadas todas esas propiedades que hemos visto hasta el momento, o bueno, todas las operaciones que hemos visto hasta el momento, es importante, pues, esta última propiedad o esta última operación, porque es un poquito especial, ¿listo? Es un poquito especial. Resulta que aquí vamos a operar con una operación que llaman producto cartesiano. Ese producto cartesiano lo que hace es darme otro conjunto, pero no igual al anterior. No es lo mismo que el anterior. Vamos a ver cómo funciona eso del producto cartesiano. Entonces, voy a colocar por aquí producto cartesiano. ¿Listo? Entonces, miren cómo es. Voy a hacerlo con un ejemplito. Voy a tomar el conjunto A del conjunto de de números, por ejemplo, 1, 2 y 3. Conjunto A, el conjunto de los números 1, 2 y 3. Y el conjunto B, el conjunto de las letras A y E. ¿Listo? Vamos a hacerlo con un ejemplito para que quede un poquito más visible cómo es que funciona eso. Entonces, quedaría así. Si yo voy a hacer el producto cartesiano entre A y B, yo lo denoto con esa cruz aquí o esa X ahí, que es como, digamos, uno hace usualmente el producto, ¿cierto? Entonces, esa X se refiere a producto cartesiano. Y entonces, ¿cómo funciona eso? Ese producto cartesiano me va a dar como resultado otro conjunto. Entonces, esto va a ser igual a otro conjunto, por eso voy a abrir las llavecitas ahí. Pero entonces va a ser igual al conjunto de ¿qué? Entonces, ese resultado del producto cartesiano es un conjunto, pero de parejas ordenadas. Va a ser la pareja 1, A, va a ser la pareja 1, E, va a ser la pareja 2, A, va a ser la pareja 2, E, va a ser la pareja 3, A, y va a ser la pareja 3, E. ¿Listo? Entonces, ese producto cartesiano me da como resultado parejas. Entonces, esa es la diferencia con las operaciones anteriores. Me da un conjunto de parejas. Ahí yo mencioné la palabra que eran parejas ordenadas. ¿Por qué uno dice que son parejas ordenadas? Pues lo dice en el sentido de que cuando yo hago A, producto cartesiano B, pues las parejas deben ir en ese orden. El primer elemento de cada pareja debe ser un elemento de A y el segundo elemento debe ser un elemento de B. ¿Listo? Así deben ser las parejas, deben ir en ese orden. Significa que si yo hago B por A, pues me da distinto, porque B por A va a ser la pareja entonces A,1, ¿cierto? E,1, perdón, A,1, aquí sería entonces A,2, ¿listo? Sería A,3, E,1, E y 2, E y 3. Esa sería, o ese sería el producto cartesiano entre B por A. Entonces, en efecto, hacer A por B no es lo mismo que hacer B por A. Las parejas A por B tienen su primera coordenada en A y su segunda coordenada en B. Y las parejas B por A tienen su primera coordenada en B y su segunda coordenada en A. Y eso es lo que pasa entonces con el producto cartesiano. Miren la definición matemática de esto. Dice, A cruz B es el conjunto, aquí está, de todas las parejas de la forma A, B.
donde la primera coordenada está en A y la segunda coordenada está en B. Y eso puede ser el producto cartesiano. Eso va a tener algunas propiedades más, por supuesto, hacer productos cartesianos. Va a tener algunas propiedades más. Y bueno, por eso se le llaman ordenadas, ¿no? Por eso tienen un orden, pues que pues la primera coordenada tiene que ir con el orden que necesita ir. En este sentido, pues los que yo les mencionaba. Decir A, B es diferente a B, A. No tienen el mismo orden. ¿Listo? Aquí pues algunos ejemplos. De producto cartesiano. Aquí miren esa propiedad del producto cartesiano, simplemente como para mencionar alguna. Dice esa propiedad: si el cardinal del conjunto A es, por ejemplo, n, y el cardinal del conjunto B es, por ejemplo, m, entonces el cardinal del producto cartesiano A por B es n por m. ¿Listo? Son los números n por m. Es decir, si A tiene n elementos y si B tiene m elementos, entonces A cruz B tiene n por m elementos. Lo mismo pasó acá, ¿no? A tenía 3 elementos aquí, el cardinal de A es 3, el cardinal de B aquí es 2, tiene 2 elementos, entonces A por B tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, 2 por 3. ¿Listo? Entonces son unas propiedades que tiene el cardinal de los conjuntos, ¿de acuerdo? Sería entonces así. ¿Listo? Bueno, y con eso hemos visto todas las propiedades de conjuntos. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Está todo claro? Bueno, como siempre, por supuesto que lo que hacemos aquí en clase es una base para que ustedes pues vayan a estudiar, ¿no? Es muy importante que ustedes complementen el estudio de lo que vemos aquí en clase con las diapositivas, que las miren en detalle, que las vuelvan a repetir, que repitan la clase y entiendan pues bien de todo lo que estamos hablando y que tomen libros adicionales como el de Allendorfer que les puse ahí. ¿Listo? Es importante que complementen su estudio. Aquí hemos dado pues las cosas básicas, hemos puesto algunas propiedades, pero no hemos puesto todas las propiedades que están en las diapositivas y por supuesto eso también hace parte del estudio personal de cada uno. Bueno, muchachos, si no hay preguntas y no hay dudas, entonces ya nos veremos el próximo miércoles. No olviden, tenían a las 4 la reunión o la clase taller. Yo ahorita hablo con el profe Ricardo y le comento lo que vimos hoy para que él prepare su clase taller, les haga ejercicios de conjuntos y esto. Y ya nos veríamos entonces en la clase del miércoles, ¿vale? Que estén muy bien, muchachos. Hasta luego. Que pasen bien. Gracias, profe. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Que pasen buen fin de semana. Nos vemos.